¿Cómo podemos orar mejor como congregaciones o en grupos? Hablamos la semana pasada de lo esencial que es la oración ferviente, no la rutinaria, no la mecánica, sino la ferviente de corazón. En la Biblia vemos dos tipos de oración, la personal y la dada entre grupos de personas. Es esencial primero enseñar la importancia de la oración personal, que todos aprendan a orar en privado. Y esto se puede hacer en una congregación al analizar las oraciones de Jesús en el huerto, en Mateo 6, y las oraciones de otros como Pablo, las de David, etc. Los que enseñan la Biblia a otros deben orar con ellos para que los nuevos cristianos aprendan así a orar. Y cuando los miembros en una congregación oran bien en privado, entonces las oraciones en público también son buenas. ¿Pero qué de las oraciones públicas? O sea, las oraciones que hacemos con otros o en congregaciones. La primera carta de Pablo a Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Debe haber un hombre que dirige la oración y con palabras claras y entendibles. ¿Y por qué es tan importante la claridad? Dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, 16, que si no oraban claramente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Este texto también implica que al terminar la oración, que todos digan amén. La palabra amén significa literalmente firme, y la idea es que sea firme la oración. Según Eclesiastés 5, de 1 a 3, la oración no debe ser demasiado largo. ¿Y qué debe decir el que dirige las oraciones en un grupo o en una congregación? Debe expresar primero la alabanza a Dios. Casi todas las oraciones en la Biblia comienzan con alabanza, mencionando los atributos de Dios. Es que alabamos a Dios porque tenemos que reconocer quién Él es y debemos expresar quién Él es. Entonces, el que dirige debe expresar los anhelos y los deseos de la congregación a Dios. Y no tiene que ser con palabras finas o con elocuencia. A Dios le importa más la sinceridad del corazón más que la elocuencia de la lengua. A veces, especialmente cuando una congregación está comenzando, es bueno usar los salmos como modelo. Se puede leer un salmo de adoración a Dios o de alabanza, y entonces el que guía la oración puede expresar con sus propias palabras el pensamiento del salmo. No hay nada que edifica más una iglesia que el llegar todos delante de la presencia de Dios humildemente para alabarle en la oración y para expresar los deseos y los anhelos de los hermanos delante de Él. Jamás descuidemos de la oración en las iglesias. Y no estoy hablando de cualquier oración, no de la rutinaria, no de la mecánica, sino la ferviente de corazón. Que Dios nos ayude. Y gracias.